A nuestro primer invitado, sin más preámbulo. Está con nosotros Luis de la Calle, director general de la calle Madrazo y Mancera. Y es que, como usted sabe, los representantes comerciales de México y Estados Unidos pues han mantenido en las últimas horas pues un diálogo pues más intenso para ver si México de alguna manera logra salvar estos diferendos que tiene en el marco del TEMEC con Estados Unidos y con Canadá. Luis, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Rogelio? Buenas tardes, gusto saludarte. Pues, ¿cuál es tu visión a partir pues de lo que ha ocurrido en las últimas horas? Raquel Buelrostro con su contraparte en Estados Unidos, pues de alguna manera fijando la posición de México, pero como que no se ven muchas luces al final del túnel en el sentido de que pueda, digamos, que llegarse a un acuerdo entre los tres países. Bueno, son varios temas porque en realidad hay tres disputas, ¿no? Entre Estados Unidos y México y también Canadá. Una en materia de reglas de origen de automóviles. Que parece va saliendo, ¿no? Ya los gobiernos ya tienen el resultado del laudo arbitral, nosotros no lo conocemos, y ahí la pregunta va a ser si México y Canadá ganaron. Después, si Estados Unidos va a cumplir con el laudo en caso de que el laudo sea favorable a México y Canadá, y si no lo cumple, si México y Canadá van a tomar represalias contra Estados Unidos, ¿no? Y eso lo sabremos en las próximas semanas. Entonces, ese asunto va a quedar resuelto por los panelistas. Después está el asunto en materia de energía. Ese es un asunto más complejo porque las violaciones que Estados Unidos y Canadá alegan con respecto a México son múltiples y van al corazón del entendimiento de un tratado, que es la igualdad ante la ley. O sea, lo que están diciendo Estados Unidos y Canadá es: tú no puedes tratar a mis inversionistas y a mis proveedores de servicio de una manera distinta de la que tratas a Pemex y a CFE. Entonces, si México quiere resolver este caso, lo que tiene que hacer es un compromiso para darle exactamente el mismo trato a los canadienses y estadounidenses que el que le damos a Pemex y a CFE en materia de reglamentos, en materia de la ley y en materia de otorgamiento de permisos, ¿no? Entonces, allí la pregunta es si la llegada de Raquel Buelrostro a la Secretaría va a permitir un mejor diálogo para convencer al propio gobierno mexicano de que si quiere estar en cumplimiento con el tratado tiene que dar un trato igualitario. O sea, no es una negociación con Estados Unidos, sino que es mucho más una negociación interna en México. Claro. Y Estados Unidos y Canadá pueden eventualmente llamar a un panel de solución de controversias en caso de que los grupos de trabajo, las consultas que están realizando, los cuestionarios que México ha estado llenando con respecto a las preguntas que les hizo Canadá y Estados Unidos no satisfagan a esos dos países, ¿no? Por supuesto. La tercera disputa es en materia de organismos genéticamente modificados y el uso de glifosato. Ese es un asunto también delicado que tiene un impacto de corto plazo, pero donde yo creo en Estados Unidos se van a dar cuenta de que al final del día México no lo va a aplicar por el incremento desmesurado que tendría en México en los alimentos. Por supuesto. Lo que en un año electoral, 2023-2024, pues francamente es difícil que suceda. Entonces esa disputa yo creo que al final del día se va a posponer. Claro, se ve, digamos que como la más sencilla de buscar algún tipo de acuerdo, ¿verdad? Pero esto, digamos que es el preámbulo para, de alguna manera, planchar la reunión que va a haber en enero entre los integrantes del TEMEC. El 8 y 9 de enero habrá una reunión en la Ciudad de México de la Cumbre de América del Norte con el presidente Biden, el primer ministro Trudeau de Canadá y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde se discutirán muchas cosas, pero sobre todo estos temas y el funcionamiento del TEMEC. En el contexto internacional complejo que hay hoy en día, tanto en la parte negativa por la posibilidad de una recesión, pero también en la parte positiva por la diversificación del riesgo chino, el funcionamiento del TEMEC es una pieza fundamental para la supervivencia de la economía mexicana. Entonces, creo que está en el interés de todos y debe estar en el interés de México asegurar que el tratado funcione, y que el tratado funcione implica tener pocas disputas y cuando se tienen, resolverlas, y si no se resuelven, acatar los laudos arbitrales cuando salgan, ¿no? Claro, se ve, digamos, todavía cuesta arriba de que puedan llegar a un buen acuerdo en tan pocos días, ¿no? Lo que pasa es que, como te decía, Rogelio, esto no es una negociación, o sea, no hay nada que convencer a Estados Unidos y a Canadá. La ley se tiene que cumplir como tal, como parte del tratado. La pregunta es si México está dispuesto a cumplir o no. Pues no es una negociación, entonces solamente
si México está dispuesto en los hechos a darle a Estados Unidos y a Canadá el mismo trato que le damos a Perú y a. Claro. Ahora, como tú comentas, Luis, el entorno internacional pues es muy complejo, sobre todo a partir pues de todo lo que está pasando en Europa, China. ¿Tú crees que en el gobierno federal hay un convencimiento de las ventajas que se tienen en el TEMEC, sobre todo en la parte de la relocalización de fábricas que pues estarían buscando estar cerca de Estados Unidos y donde México podría ser, digamos que el país ideal para este tipo de negocios? Yo creo que sí lo dimensionan, o sea, sí lo visualizan, pero no lo dimensionan. Okay. O sea, es muy claro, el presidente lo ha dicho en su viaje, 2 viajes a Washington que ha hecho, lo ha dicho en ambas ocasiones, una vez con el presidente Trump y luego con el presidente Biden, que la ventaja de América del Norte es con respecto a China y que hay que aprovecharlo. Lo que pasa es que, digamos, ese pronunciamiento no es congruente con algunas políticas que hacen a México menos atractivo. Entonces, digamos, en la esquizofrenia del gobierno de tratar de tener una política energética nacionalista, choca con esta idea de que México puede ser realmente atractivo con respecto a las inversiones que en el pasado se hubieran ido a Asia y que pueden tener un impacto tremendamente positivo para el gobierno mexicano. Entonces, toma tiempo este proceso educativo. El gobierno lo entiende, pero creo que no ha dimensionado lo positivo que puede ser para México. Claro, técnicamente también digamos que digamos, pensamiento de mayor cuidado al medio ambiente por parte de las empresas y donde, pues, digamos, no encajaría con la política actual del presidente López Obrador. Bueno, o sea, el 99% de las grandes empresas mundiales tienen compromisos de tener emisiones de carbón cero para 2030, 2035, y entonces todas las inversiones grandes hacia adelante van a requerir energía competitiva, pero también diversificada en su fuente y también energía limpia. Entonces, si México no puede proveer energía limpia, diversificada y competitiva, no vamos a poder atraer las inversiones que crearían en México mayor empleo, mayores salarios y mayor crecimiento. Claro. Luis, finalmente, y una vez que pasó ya varias semanas estas elecciones de medio término en Estados Unidos, ¿tú ves que la posición del Congreso podría influir en esto que está ocurriendo, en esta revisión que se hace del TEMEC y la posibilidad de que se solicitan paneles de solución de controversias? Bueno, en la medida en la que la Cámara de Diputados en Estados Unidos sea republicana, eso le implica mayor presión al presidente Biden para asegurar el cumplimiento con el tratado. Entonces sí implica un poco más de presión. El hecho de que los republicanos hayan ganado marginalmente la Cámara reduce un poco la presión, y ahora lo que queda pendiente es observar cómo va a quedar la asignación de los comités más importantes de la Cámara de Diputados dentro del Partido Republicano. Hay que fijarse en 2. Uno es el Comité de Relaciones Internacionales. Sí. Parece que allí va a quedar en manos de Mike McCall, que es un tejano y duro con respecto a México. Okay. Esto incrementa las probabilidades de un panel. Y después el comité más importante es lo que se llama en inglés Ways and Means, que es el comité encargado de comercio exterior. Allí vamos a ver quién queda, pero podría quedar o un tejano de Houston, que es Kevin Brady, o un congresista de Florida, y en ambos casos pues vamos a tener mayor presión en el lado energético y en el lado agropecuario. Por supuesto. Pues Luis de la Calle, como siempre, un gusto platicar contigo en temas tan relevantes para nuestro país como es esta relación que tenemos en el marco del TEMEC. Que tengas muy buen inicio de semana, Luis. Hasta luego, Rogelio. Buenas tardes. Gracias.